és de mitjanit a Barcelona. De cualquier manera, no creo que el eurobono sea solución para nada. El asunto pasa por hacer un perfecto control de los movimientos especulativos financieros, que de ahí vienen, de aquellos polvos vienen estos lodos, de cuando se levantó los controles de las operaciones financieras internacionales, y ahí fue donde se desmandó el capital, ¿no? Y se desmandaron los famosos mercados, ¿no? Que para mí los mercados tienen nombre y apellido, que son los Goldman Sachs. En la cúspide de esa pirámide de los mercados está Rothschild, con Soros a la cabeza. En fin, hay todo un proceso que tampoco es de 2 días, es un proceso de muchos años que se viene dando. Hay una hoja de ruta que se va cumpliendo de forma inexorable, y yo creo que hay que cortar esa hoja de ruta, ¿no? O sea, hay que cortarle ese paso, y ese paso no se corta con los bonos, se corta como decía, creando una banca pública, eliminando los paraísos fiscales y haciendo un mayor control sobre el movimiento internacional de capital. Yo creo que pasa por ahí. Este sistema, y en esta hoja de ruta está que los estados cada vez sean más débiles, que tengan menos prerrogativas sobre la actividad financiera, y bueno, de hecho nos llevó a la situación en que estamos, ¿no? Creo en un estado más fuerte, en instituciones muy fuertes, controladas, y yo pienso que eso es lo único que va a poder parar este desmán que realmente han provocado esta gente. Es un desmán delictivo directamente, ¿no? Y no contra un país, sino contra toda una humanidad, ¿no? Pero entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que dar más competencias a la Unión Europea? ¿Hay que hacer eso que dicen de una política fiscal conjunta, una política económica conjunta? Pero yo creo que la primera batalla ya la han ganado. Este ataque, este golpe de Estado que se pegó a Europa económico. Yo creo que primero hay que recuperar antes de una política fiscal conjunta, yo creo que hay que recuperar una línea política. Hay que saber perfectamente, hay que determinar perfectamente hacia dónde queremos ir como sociedad. Y eso no lo determina la economía, lo determina la política, las líneas políticas, ideológicas. Y eso es lo que se ha abandonado, o el capital le ganó esa batalla en Europa. No solamente en Europa, yo creo que en el mundo, ¿no? Entonces lo que tenemos que revertir es esa situación y llevarla otra vez al plano político, no fundamentalmente, o como hasta ahora, dictatorialmente financiero, ¿no? O sea, ya tenemos el ejemplo de Italia, que donde se ha prescindido absolutamente de una forma vergonzosa de la política, y que en el fondo la política es la voluntad del pueblo, ¿no? Se saca un presidente, se saca un gobierno y se ponen unos tecnócratas. ¿Quién? Bueno, unos organismos internacionales, que en este caso el Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, que son los que están dirigiendo la política, no la economía solamente, la política del mundo. ¿Y en Grecia igual? Y exactamente, Grecia igual, pero inclusive infiltrando gente que fueron los causantes de este problema. Por ejemplo, el señor Draghi al frente del Banco Central Europeo, el señor Monti al frente del gobierno italiano. En Grecia ya sabemos lo que ha pasado. Y esto va en detrimento, y lo estamos constatando, de que partidos políticos con mucho peso en la historia de Europa, como por ejemplo los partidos socialistas de Grecia, que la estocada final fue la caída del Papandreou. En Italia, ¿cuánto hace que no se habla ni aparece el Partido Socialista Italiano? En Alemania no hablemos. El Partido Socialista de Mario Suárez en Portugal prácticamente desaparecido. Y yo creo seriamente que en este momento el Partido Socialista Obrero Español es la próxima víctima. Está corriendo un serio riesgo de a 4 o 5 años, a 1 o 2 legislaturas, desaparecer del mapa político italiano, español. Como desapareció, por ejemplo, en Argentina la Unión Cívica Radical, un partido centenario, un partido de gobierno, y desapareció y ya no existe en la política argentina. Y eso es una forma de dinamitar el sistema político, y eso ya se ha dinamitado, ¿no? O sea, ya lo estamos viendo. Entonces yo pienso que hay que revertir esta situación, quitarle protagonismo
al Fondo Monetario Internacional, que es el que está dictando las leyes sociales y políticas de los estados, y el Estado que asuma nuevamente, o los pueblos que asuman nuevamente su soberanía política, su soberanía, su libertad de decisión, y eso es lo que se ha perdido, ¿no? Esa es la batalla más importante que se ha perdido. Y si dejamos definitivamente perder esa batalla, perderemos la guerra al final. Y si tuvieras que dar un consejo a los partidos socialdemócratas europeos para que recuperen el electorado que han ido perdiendo estos últimos años, ¿qué propondrías? Yo lo que propongo a los partidos progresistas, podríamos hablar, es asumir sus dirigentes, que asuman la autocrítica no como un hecho de un ataque o de un agravio personal, sino que se asuma la autocrítica, y asumiendo a partir de una autocrítica podemos empezar a construir unos pilares, un estamento político, recuperar el estamento político nuevamente, porque tampoco es un hecho de recuperar simplemente un electorado determinado de un partido político, en este caso los progresistas. Es que todos los partidos, o sea, es la política de derecha e izquierda, es la política en la que está siendo atacada, o la que ha sido atacada seriamente. La señora Merkel responde más a las líneas que está marcando el Fondo Monetario y el Banco Central Europeo que a la política de su partido. Entonces, y Sarkozy 3/4 de lo mismo. Cameron en Inglaterra está haciendo exactamente lo mismo. Están todos aplicando las políticas dictadas desde el Fondo Monetario Internacional, aún en contra de los principios de sus partidos, sea de izquierda o de derecha. En el caso de derecha, se acercan más a la política del Fondo Monetario Internacional. Pero, insisto, no creo que sea solamente los partidos progresistas que tienen que rever su funcionamiento interno hasta el momento, sino que es toda la política, todos los estamentos políticos tendrían que rever esta situación y revertirla, ¿no? Y si en el 2013, que es cuando hay elecciones en Alemania, gana la izquierda, los socialdemócratas solos o en coalición con los verdes o alguna cosa así, ¿tú crees que eso puede cambiar algo o igual van a aplicar la misma política que hace la Merkel ahora? Sería una buena noticia, pero por ejemplo creo que inclusive estaríamos muy lejos, y hay esa hoja de ruta existe, y por ejemplo yo poco hago un símil con lo que más nos interesa, que es España, y yo creo que por ejemplo, y ya lo anunció el presidente electo, o sea, Rajoy anunció que los 2 primeros años no se iba a ver nada, el tercer año más o menos, y el cuarto año se abrirá un poco el grifo para crear un poco una sensación de que vamos hacia adelante, que bueno, que ya vamos superando la crisis. Eso hará que se renueve la confianza en el Partido Popular, y por eso hablaba antes de posiblemente el más deterioro, más retracción del Partido Socialista. Pero esas son políticas no porque las lleve a cabo el señor Rajoy, sino que es la parte de la política de la hoja de ruta para sostener en los gobiernos gente como Merkel, como Sarkozy en Francia y posiblemente como Rajoy aquí en España. ¿Y hay alguna brizna, algún motivo para la ilusión, la esperanza, confianza de que las cosas vayan a mejor? Yo creo que la esperanza y la ilusión parte, y cualquier revolución salió de las bases, nunca sale de arriba. Normalmente desde la cima se es inmovilista. Entonces, las bases son las que se tienen que mover. ¿Qué medidas hay para luchar contra esto? Uno, y le decimos los de infantería, nosotros, los asalariados, los que día a día estamos luchando y para llegar a fin de mes. Yo creo que tenemos en nuestras manos pequeños argumentos como para utilizar. Y aunque nos parezcan insignificantes, muchos argumentos de estos pequeñitos pueden hacer algo, pueden hacer variar alguna cosa. Y ahí tiene que estar el germen de la lucha. No creo, por ejemplo, en los indignados, porque los indignados es una cosa que no creo en el derecho asambleario. Creo que falta la dirección de decir, bueno, vamos a hacer esto. En Estados Unidos, no hace muchos días, en Nueva York concretamente, en un día 84.000 personas retiraron su dinero de los bancos.
Ya se están creando en otras partes del mundo bancas blancas, digamos, entre comillas. Esa es una forma de luchar. Esa es una forma de luchar. Una forma de luchar en el hecho cotidiano de tratar de prescindir del uso de las tarjetas de crédito. Yo sé que es un problema serio porque mucha gente sin las tarjetas de crédito no llegaría a fin de mes, pero eso es un arma que nos está endeudando permanentemente. Bueno, tenemos que tratar de evitar de seguir endeudándonos. Cuanto más nos endeudemos, más vamos a ir a hacer digamos, a obtener los objetivos que el sistema pretende, ¿no? O bueno, este sistema que nos quieren imponer. Tratar de, por ejemplo, evitar las deudas, o sea, evitar endeudarnos. Cuando vayamos a comprar, ser consciente de lo que compramos, dónde lo compramos, qué compramos, qué hay detrás de ese producto que nosotros adquirimos. Informarnos un poco más. Esas son las pequeñas, digamos, el pequeño trabajo de la hormiguita, ¿no? Pero que es efectivo porque somos muchos, somos millones en el planeta, que tendríamos que adoptar una actitud de cambio, de cambio de actitudes, cambio de costumbres de vida, ¿no? Sin llegar a renunciar a un bienestar mínimo, ¿no? Porque de seguir por este camino, ni ese bienestar mínimo que hoy, de alguna forma, entre comillas, gozamos, lo vamos a tener. És a mitjanit a Barcelona. Puc veure com passa el vent.